El ex de mi novia interrumpió nuestra boda y ella se fue con él, un año después vuelve arrepentida, el karma fue brutal. Mi nombre es Daniel, tengo 31 años, y todavía me cuesta ordenar en mi cabeza todo lo que pasó. Aunque han transcurrido algunas semanas, hay momentos en los que siento que sigo atrapado en ese mismo día. Por eso quiero contar la historia desde el inicio, con calma, porque estoy convencido de que solo así se puede entender de verdad lo que viví. Nada de esto ocurrió de repente, hubo antecedentes, señales, etapas, y una historia que se fue construyendo poco a poco. La verdad es que nunca he sido de escribir en foros ni de exponer mi vida personal, pero lo que me sucedió fue tan fuerte que sentí la necesidad de sacarlo de alguna manera. Tal vez contarlo me ayude a procesarlo. Conocí a Valeria hace casi 5 años. Desde el primer momento me llamó la atención su claridad al hablar y la forma tan estructurada en la que llevaba su vida. No era impulsiva ni dramática, al contrario, era una mujer que sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Cuando empezamos a salir, fue completamente honesta conmigo respecto a su pasado. Me habló de su relación anterior con un hombre llamado Adrián. No lo mencionó como algo incómodo ni trató de suavizar la historia. Me explicó que habían estado juntos varios años, que incluso vivieron bajo el mismo techo durante un tiempo y que fue una relación importante. Sin embargo, también dejó claro que todo terminó porque ambos querían cosas distintas para su futuro. Según ella, no hubo infidelidades ni traiciones, simplemente llegó un punto en el que sus caminos ya no coincidían. Escuchar eso no fue sencillo, lo admito. Saber que alguien había ocupado un lugar tan importante en su vida inevitablemente me generó cierta inquietud. Pero, al mismo tiempo, agradecí su franqueza. Prefiero 1000 veces una verdad directa que una mentira disfrazada. Lo que más me tranquilizó fue la forma en que me lo dijo, con firmeza, sin nostalgia y sin dramatismo. Me aseguró que Adrián pertenecía a una etapa cerrada y que lo que ahora quería era empezar algo nuevo conmigo. Con el paso del tiempo entendí que, aunque sentimentalmente ya no existía nada entre ellos, sí seguían coincidiendo por cuestiones laborales. Trabajaban en la misma empresa, aunque en departamentos distintos. Ella era administradora de proyectos y él se encargaba del área de logística. Eso hacía inevitable que, en ciertos momentos, tuvieran que intercambiar información o coordinar detalles. Cuando supe eso, no voy a mentir, no me encantó la idea. Sin embargo, Valeria siempre fue muy transparente. Nunca tuve que descubrir nada por mi cuenta. Ella misma me decía cosas como, hoy hablé con Adrián porque hubo un problema con los proveedores o me tocó revisar el inventario con él. Al principio me resultaba extraño que lo mencionara tan seguido, pero después comprendí que lo hacía justamente para que yo no sintiera que había secretos. Durante los años que estuvimos juntos, jamás me dio un motivo real para desconfiar. Era respetuosa, centrada y muy clara con sus límites. No respondía mensajes a horas inapropiadas, no ocultaba llamadas y nunca utilizó el trabajo como excusa para desaparecer sin explicación. Al contrario, se esforzaba por mantenerme tranquilo. Me contaba sobre sus proyectos, sus juntas, los problemas de la empresa. Yo sentía que quería demostrarme, de todas las formas posibles, que lo suyo con Adrián era estrictamente profesional. Aún así, debo admitir algo, cada vez que llegaban las vacaciones y sabía que no tendría que verlo, sentía un pequeño alivio. Era una sensación silenciosa, casi vergonzosa, pero real. Y 2 años después de haber comenzado nuestra relación, ocurrió algo que me dio una paz enorme. Adrián renunció a la empresa. Aceptó una oferta laboral fuera de la ciudad, relacionada con importaciones en una compañía más grande, y se mudó a Monterrey. Recuerdo perfectamente la noche en que Valeria me lo contó. Estábamos cenando y, como quien comenta cualquier cosa cotidiana, me dijo, hoy fue el último día de Adrián. Se va a trabajar a Monterrey. No sé si ella notó el cambio en mi expresión, pero por dentro sentí que me quitaban un peso de encima. No era desconfianza hacia ella, era simplemente que la presencia constante de su ex, aunque fuera solo profesional, siempre representó una pequeña carga para mí. Desde ese momento, el contacto prácticamente desapareció. Ella dejó de mencionarlo y, con el tiempo, yo también dejé de pensar en él.
Nuestra relación siguió creciendo y fortaleciéndose. Valeria era exactamente el tipo de mujer con la que yo siempre imaginé formar algo serio, madura, responsable, cariñosa y con un carácter firme pero equilibrado. Sabía poner límites cuando era necesario y también sabía ceder cuando la situación lo pedía. Con ella me sentía seguro. No jugaba con los celos ni con los silencios incómodos. Todo era claro y directo. Esa seguridad fue lo que me llevó a pensar en dar el siguiente paso. La idea de pedirle matrimonio llevaba tiempo rondando mi cabeza, pero quería que fuera algo verdaderamente significativo. Desde que la conocí, Valeria hablaba de un sueño que tenía desde niña, conocer Hawái. Me describía las playas de arena blanca, los paisajes volcánicos y los atardeceres que había visto en fotos y documentales. Decía que algún día quería caminar descalza frente al mar y ver cómo el cielo cambiaba de color al caer el sol. Así que decidí que ese sería el escenario perfecto para la propuesta. Durante meses planeé todo en secreto. Ahorré dinero, organicé mis tiempos en el trabajo y cuidé cada detalle para que fuera una sorpresa. Le dije que tenía preparado un viaje, pero no le di demasiada información. Ella sospechaba que algo especial estaba pasando, porque no soy precisamente el hombre más espontáneo del mundo, pero jamás imaginó lo que tenía en mente. Cuando finalmente llegamos a Hawái, su emoción era imposible de describir. Para mí, ese viaje ya era el más importante de mi vida incluso antes de que ocurriera nada. La primera tarde caminamos por la playa mientras ella miraba todo con asombro. Sonreía sin parar, tomaba fotografías y me abrazaba cada pocos minutos repitiendo que no podía creer que estuviera ahí. Cuando el sol comenzó a ocultarse y el cielo se tiñó de tonos naranjas y violetas, sentí que era el momento indicado. Saqué el anillo que había llevado escondido todo el día, me arrodillé frente a ella y, con el corazón latiéndome en la garganta, le pedí que se casara conmigo. Su reacción quedó grabada en mi memoria. Se llevó las manos a la boca, los ojos se le llenaron de lágrimas y por unos segundos no pudo articular palabra. Cuando por fin logró decir que sí, me abrazó con tanta fuerza que sentí que todo a mi alrededor desaparecía. Fue como si el mundo se detuviera solo para nosotros. Esa semana fue mágica. Recorrimos playas, visitamos volcanes, probamos comida local y disfrutamos cada instante juntos. La propuesta se convirtió en nuestro recuerdo más especial, algo que sentíamos solo nuestro. Cuando regresamos a casa, todo se sentía diferente. Ya no éramos simplemente novios, ahora éramos prometidos. Y ese nuevo título, esa promesa de futuro compartido, le dio a nuestra relación una energía distinta, más profunda, más comprometida. En ese momento, yo estaba convencido de que nada podía salir mal. Después de la propuesta, Valeria estaba radiante. No exagero cuando digo que parecía flotar. Llamaba a su familia, a sus amigas más cercanas, enviaba fotos del anillo y lo mostraba con un orgullo que me hacía sonreír. Apenas habían pasado unas semanas y ya tenía la cabeza llena de ideas. Hacía listas mentales de todo lo que imaginaba para el gran día. Me sorprendía su capacidad de organización. Mientras yo todavía estaba asimilando que nos íbamos a casar, ella ya estaba investigando salones, mirando vestidos, comparando menús y hasta pensando en qué tipo de música quería que sonara en cada momento. Yo la acompañaba en todo lo que podía. A veces me sentía un poco abrumado por la cantidad de decisiones que implicaba una boda, pero verla tan ilusionada hacía que cualquier estrés valiera la pena. Con el paso de los meses, aquello dejó de ser una idea y empezó a tomar forma real. Encontramos un salón precioso, con un jardín amplio donde se celebraría la ceremonia al aire libre. Cuando lo vimos por primera vez, ambos supimos que era el lugar. Fijamos la fecha para el verano siguiente, lo que nos daba tiempo suficiente para organizar todo sin prisas. Valeria se reunía constantemente con su familia para hablar de invitados, flores y combinaciones de colores. Yo, por mi lado, me encargué de la música y de coordinar algunos detalles con el banquete. No voy a mentir, hubo pequeñas discusiones, tensiones típicas por detalles que en el fondo no eran tan importantes. Pero siempre terminábamos llegando a un acuerdo. Nada que pusiera en riesgo lo que estábamos construyendo. A medida que el día se acercaba, la emoción iba en aumento.
Ella asistía a pruebas de vestido acompañada de su madre, revisaba diseños de invitaciones, hablaba con proveedores. Yo observaba todo eso y sentía que estaba tomando la decisión correcta, que había encontrado a la mujer con la que quería formar una familia. Mis amigos me decían que se me notaba la felicidad en la cara. Incluso mis padres, que al principio eran un poco cautelosos, terminaron encariñándose muchísimo con ella. Y es que era difícil no hacerlo. Valeria tenía una forma de ser que transmitía seguridad. Siempre sabía qué decir, cómo comportarse, cómo dar tranquilidad. Para mí, aquella propuesta en Hawái había sido la confirmación absoluta de mis sentimientos. No tenía dudas, quería envejecer a su lado. Por eso, mientras los preparativos avanzaban, cada nuevo paso reforzaba mi convicción. La veía tan entregada, tan comprometida con cada detalle, que jamás imaginé que algo pudiera torcerse. Lo que yo no sabía era que había algo del pasado que no estaba completamente cerrado. Algo que yo daba por enterrado. Algo que reaparecería en el momento más inesperado. 3 días antes de la boda empecé a notar pequeños cambios en ella. No fue algo evidente al principio. Simplemente estaba más callada, se distraía con facilidad y, en ocasiones, parecía ausente incluso cuando hablábamos de cosas sencillas. Esa noche, mientras cenábamos, soltó una frase que me dejó frío. ¿Y si posponemos la boda? Pensé que estaba bromeando. Pero cuando levanté la vista y vi su expresión seria, sentí un vacío en el estómago. Le pregunté qué estaba pasando. Me explicó que llevaba varios días con malestar estomacal y que temía enfermar justo el día de la boda. Decía que prefería esperar a sentirse completamente bien antes de vivir un momento tan importante. Me preocupé de inmediato. Al día siguiente fuimos al médico para descartar cualquier problema. Después de revisarla y hacerle algunas preguntas, el doctor fue claro, estaba sana. Lo más probable, dijo, era que se tratara de nervios propios de la situación. Quise creerlo. Incluso me sentí culpable por no haber pensado antes que el estrés podía afectarle de esa manera. Al salir del consultorio la abracé y traté de tranquilizarla. Le dije que todo estaba bajo control, que solo necesitaba descansar y relajarse. Ella me devolvió una sonrisa débil, pero había algo en su mirada que no lograba descifrar. En los días siguientes la sensación extraña fue en aumento. Mientras yo me ocupaba de los últimos detalles con ilusión, ella parecía cada vez más tensa. Se levantaba más tarde de lo habitual, evitaba conversaciones largas sobre la boda y en más de una ocasión la encontré simplemente mirando al vacío. Decidí no dramatizar. Me repetía que era normal tener nervios antes de casarse. Después de todo, no era cualquier evento, era nuestra boda. Yo estaba convencido de que nada podría arruinarla. Además, para mí todo marchaba perfecto. Ya tenía lista la reserva para nuestra luna de miel. Volveríamos a Hawái, el lugar que se había convertido en nuestro recuerdo más especial. Sabía cuánto le había gustado ese viaje, así que planeé una estancia aún más cuidada, con nuevas excursiones y experiencias diferentes, intentando revivir la magia de aquel atardecer en el que me dijo que sí. Mientras tanto, con ayuda de mis amigos, estábamos terminando de amueblar el departamento que habíamos elegido juntos. Lo visitamos varias veces, ella escogió los colores de las paredes y los muebles principales. Era acogedor, ideal para comenzar nuestra vida de casados. Mis amigos se ofrecieron a dejar todo listo para que, después de la boda, pudiéramos llegar y empezar esa nueva etapa sin preocupaciones. Yo estaba eufórico. Tenía a la mujer que amaba, una casa preparada y un viaje soñado por delante. Sentía que todo estaba alineado. Y entonces llegó el día. Desde temprano estaba nervioso, pero era una mezcla de emoción y felicidad. Me levanté antes de que sonara el despertador, revisé el traje varias veces, comprobé que el anillo estuviera en su lugar y que los documentos estuvieran listos. El corazón me latía rápido, no por miedo, sino por la magnitud del momento. La ceremonia se celebraría en el jardín del salón que habíamos elegido, bajo un arco decorado con flores blancas y lilas, las favoritas de Valeria. Poco a poco comenzaron a llegar los invitados, familiares, amigos, compañeros de trabajo.
El ambiente estaba lleno de expectativa y alegría. Cuando ella apareció, se hizo un silencio breve, casi reverente. Estaba impecable. Su vestido, sencillo pero elegante, resaltaba con su piel y el peinado delicado que llevaba recogido. Caminaba con firmeza. Sí, se notaba un poco nerviosa, pero su sonrisa iluminaba todo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que todo en mi vida me había conducido hasta ese instante. La ceremonia fue preciosa. Nos miramos fijamente mientras pronunciábamos nuestros votos. Al firmar los documentos, una emoción indescriptible me invadió, ya éramos marido y mujer. Ella me besó, los invitados aplaudieron y yo creí, sinceramente, que compartíamos la misma felicidad. La celebración comenzó entre música, risas y brindis. La pista de baile se llenó enseguida. Yo iba de un grupo a otro, saludando, agradeciendo, abrazando a mis amigos y a mi familia. Todo parecía salir perfecto. Hasta que, en medio de esa fiesta que debía ser inolvidable por las razones correctas, ocurrió algo que jamás podré borrar de mi memoria. En medio de la fiesta, sin previo aviso, Valeria se acercó a mí. Me rodeó con los brazos y me abrazó con una fuerza que me sorprendió. No era un abrazo normal, ahora lo entiendo. En ese momento solo sentí que se aferraba a mí. Se inclinó hacia mi oído y susurró. Amor, perdóname. Me quedé paralizado. Pensé que no había escuchado bien. ¿Perdonarte? ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? Le pregunté. No contestó. Simplemente me soltó y comenzó a caminar rápido hacia la salida del salón. Al principio creí que era alguna sorpresa mal coordinada o un momento extraño producto de los nervios. Pero no. Todos vimos cómo salió al estacionamiento y subió a un coche que ya estaba encendido, esperándola. El vehículo arrancó con violencia, quemando llanta frente a todos nuestros invitados. La música se detuvo de golpe. Las conversaciones murieron en el aire. El ambiente festivo se convirtió en un silencio pesado, incomprensible. Nadie entendía nada. Yo reaccioné por instinto. Grité su nombre y saqué el teléfono con las manos temblorosas. La llamé. Para mi sorpresa, contestó. Sin darme cuenta activé el altavoz y su voz rota resonó por todo el salón. Amor, lo siento. Esas palabras todavía me persiguen. Odio hacer esto hoy, pero créeme, lo intenté. Te amo mucho, pero no puedo ignorar lo que siento por Adrián. Él fue mi primer amor, el primero en todo. Es con él con quien quiero estar para siempre. Me voy. No voy a volver. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todos escucharon cada palabra. Mis amigos. Mis padres. Los suyos. Nadie respiraba. Yo solo pude gritar, fuera de mí. ¿Por qué demonios no me lo dijiste antes? Ya firmamos. ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Cómo se arregla algo que ni siquiera empezó? Ella no respondió a nada de eso. Solo repitió, entre lágrimas. Perdóname, Daniel. Y colgó. El silencio se rompió con el llanto desconsolado de sus padres. Los vi abrazados. Pero hubo algo que me dejó helado, la expresión de su madre. No era la cara de alguien sorprendido. No parecía confundida. Era un dolor distinto, contenido, como si ya supiera que esto podía pasar. Esa imagen no se me ha borrado. Desde entonces sospecho que ella estaba al tanto de algo. Tal vez sabía que Adrián había vuelto a la ciudad. Tal vez sabía que seguían en contacto. No tengo pruebas, pero esa mirada me persigue. La fiesta se desintegró en cuestión de minutos. Lo que había sido celebración se convirtió en un escenario incómodo, lleno de murmullos y miradas de lástima. Mis amigos me rodearon, me abrazaron, prácticamente me sacaron del lugar porque yo estaba en shock. No podía asimilarlo. La mujer que acababa de convertirse en mi esposa me había abandonado en plena boda para irse con su ex. Frente a todos. No existe una humillación más grande. Esa noche no me dejaron solo. Mis amigos se turnaron para quedarse conmigo.
El teléfono no paraba de sonar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Pero ninguna era de ella. La llamé una y otra vez. Perdí la cuenta. Cada vez que marcaba tenía esa esperanza absurda de que respondiera y dijera que todo había sido un error, que regresaría. Nunca lo hizo. Los días siguientes fueron una pesadilla. No dormía. Apenas probaba comida. Me despertaba a las 3 o 4 de la madrugada y revisaba el celular buscando un mensaje suyo. Entraba a sus redes sociales intentando encontrar alguna pista, dónde estaba, con quién, qué hacía. Nada. Había desaparecido por completo. Lo único tangible era aquella llamada en altavoz, escuchada por todos, como si hubiera sido una sentencia pública. Pasaron semanas. Luego meses. Y el silencio siguió intacto. Ni una explicación adicional. Ni un intento de disculpa. Nada. Simplemente se fue con Adrián. El mismo hombre que, según ella, pertenecía al pasado. El mismo que nunca representaba una amenaza. El mismo por el que me dejó en el día que debía ser el más feliz de mi vida. Aún hoy me cuesta entenderlo. Firmamos los documentos. Legalmente estábamos casados. Y en cuestión de minutos mi matrimonio estaba destruido antes siquiera de empezar. No hay guía para algo así. No existe un manual que te prepare para que tu esposa huya con otro hombre en plena boda. Lo que más me atormenta es pensar cómo pudo ocultarlo todo hasta el final. Cómo fue capaz de elegir flores, sonreír en la ceremonia, pronunciar votos, mirarme a los ojos, sabiendo que planeaba irse. Actualización. Ha pasado más de 1 año y medio desde aquel día que partió mi vida en dos. No pensaba volver a hablar del tema, pero algo inesperado ocurrió, Valeria reapareció. Y aunque ya no siento lo mismo por ella, escuchar su voz removió recuerdos que creía enterrados. Después del desastre, me tomó meses recuperar algo de estabilidad. Mi confianza en las personas estaba hecha pedazos. La idea de enamorarme otra vez me parecía absurda. Pero hace 6 meses, durante un viaje de trabajo, conocí a Camila. Ella trabajaba para otra empresa con la que colaboramos. Desde el primer intercambio de palabras hubo conexión. Lo que empezó como conversaciones casuales terminó transformándose en algo serio. Camila es directa, fuerte, pero también increíblemente empática. Con ella volví a sentir ilusión. No ha sido un camino sencillo, yo arrastraba muchas heridas, pero me ha demostrado lo que significa ser realmente compañera. Todo iba bien. Hasta que una tarde cualquiera recibí una llamada. Contesté sin mirar el número. Y escuché una voz que reconocería en cualquier lugar. Daniel, soy yo. Valeria. Sentí un vuelco en el estómago. Más de 1 año sin saber nada de ella, y de pronto estaba ahí, al otro lado de la línea. Me quedé en silencio unos segundos. Ella habló primero. Perdóname por todo. Cometí el peor error de mi vida. Quiero empezar de nuevo contigo. No sabía si reír o enfurecerme. ¿Cómo podía aparecer así, como si nada? Mi respuesta fue fría. ¿Tienes idea de lo que me hiciste? ¿De lo que provocaste? Ella lloraba. Decía que lo de Adrián había sido una confusión, que se dejó llevar por la nostalgia, que destruyó nuestras vidas por una decisión impulsiva. Que lo que sentía por él no era real. Yo ya no tenía paciencia. No, le dije con firmeza. No hay nada que hablar. Tomaste tu decisión. Ahora vives con las consecuencias. Y colgué. Pensé que ese sería el final definitivo. Pero me equivoqué. Unos días después tocaron a mi puerta. Cuando abrí, la vi. Era Valeria. Y tengo que admitir que por un segundo dudé. La mujer segura, impecable y luminosa que yo conocía no estaba ahí. Frente a mí había alguien visiblemente desgastada, con el rostro apagado y una expresión que mezclaba arrepentimiento y derrota. Casi no la reconocí. Casi no la reconocí. Había subido bastante de peso, sus ojos ya no tenían ese brillo seguro que yo recordaba y su expresión estaba marcada por el cansancio y la derrota. Parecía otra persona.
Me miró con los ojos húmedos y la voz rota. Por favor, Daniel, solo dame unos minutos para hablar. Y ahí fue cuando la situación se complicó más. Ese día Camila estaba conmigo en casa. Escuchó la voz desde dentro y se acercó para ver qué ocurría. No hace falta que explique lo incómodo que fue ese momento. Sentí que el pasado y el presente chocaban de frente en mi propia puerta. Miré a Camila y, sin adornos, le dije. Es ella. La que me dejó en la boda. La que se fue frente a todos. Yo esperaba una reacción explosiva. Que me pidiera cerrar la puerta. Que me dijera que no tenía nada que escuchar. Pero Camila, para mi sorpresa, mantuvo la calma. ¿Sabes qué? A mí sí me interesa escuchar lo que tiene que decir, respondió con tranquilidad. Déjala pasar. Hablen. Yo me hago a un lado. Y así fue como Valeria volvió a entrar en mi vida, aunque fuera solo por unos minutos. Se sentó en el sofá. Sus manos temblaban. Camila se apartó unos pasos, cruzada de brazos, observando en silencio. Yo me quedé de pie, sin saber si realmente quería oír lo que venía. Entonces empezó a hablar. Me contó que, después de irse con Adrián, al principio creyó que había tomado la mejor decisión de su vida. Según ella, él le prometió un futuro juntos, lleno de planes, estabilidad y amor. Le decía que siempre la había esperado, que nunca la había olvidado, que por fin era el momento de recuperar lo que habían perdido. Y ella le creyó. Confesó que fue la nostalgia la que la cegó. La idea del primer amor, de lo que pudo haber sido. No pasó mucho tiempo antes de que quedara embarazada. Al inicio, Adrián parecía feliz con la noticia. O al menos eso aparentaba. Pero conforme avanzó el embarazo, empezó a distanciarse. Cuando el bebé nació, lejos de consolidarse como familia, él prácticamente se desentendió. Entre sollozos me dijo que pasaba días fuera, que muchas veces no respondía sus llamadas, que el dinero apenas alcanzaba y que cuando estaba en casa la trataba con desprecio, con palabras crueles que la destruían poco a poco. Me di cuenta demasiado tarde de que me equivoqué, me dijo. El hombre que yo creía que era Adrián ya no existía, o quizá nunca existió. Y por esa equivocación arruiné tu vida y la mía. Repetía perdón una y otra vez. Decía que cada día se arrepentía más, que había perdido al único hombre que realmente la había amado y respetado. Sé que estás con alguien. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. No te pido que volvamos, solo ayúdame. Si alguna vez sentiste algo por mí, ayúdame a salir de esto. Antes de que pudiera responder, Camila intervino. Su tono fue firme, directo, incluso con un punto de sarcasmo que cortaba el aire. Ay, amiga, estás pero si bien estúpida. El silencio fue pesado. Dejar a un hombre como él es para analizarlo en terapia, continuó. Daniel es guapo, fiel, respetuoso, tiene un trabajo estable y una vida organizada. Es el mejor partido que he conocido. ¿Y tú qué hiciste? Lo cambiaste por tu ex, el mismo que te prometió el cielo y te entregó el infierno. Te embarazó, te maltrató y te dejó sola. Negó con la cabeza. No me gusta burlarme de la desgracia ajena, pero lo tuyo es de manual. ¿En serio qué esperabas que pasara? Luego me miró. Supongo que no la vas a perdonar, ¿verdad, Daniel? Me quedé unos segundos en silencio. Camila fue dura, sí, pero no estaba diciendo mentiras. Respiré hondo y respondí con calma. No. No la voy a perdonar. Ella tomó su decisión. Y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Sus errores no son mi responsabilidad. Yo no provoqué esto. No voy a cargar con algo que no me pertenece. La miré fijamente. Vete, Valeria. Lárgate de aquí. Se quebró por completo. Apenas pudo sostenerme la mirada. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta sin decir nada más. Su derrota era evidente. Cuando cerré la puerta, me quedé unos segundos en silencio, procesándolo todo. Camila fue la primera en hablar. Pobre chica. La verdad solo quería ver en qué terminaba el chisme,
Por eso te dije que la dejaras pasar. Pero está claro que aquí no hay nada más que hacer. Me senté en el sofá, agotado emocionalmente. Sentía una mezcla extraña. Había rabia, sí. Pero también algo de compasión. Por mucho que me doliera admitirlo, una parte de mí sentía lástima por Valeria. Sí, me había destrozado en el pasado. Sí, me había humillado públicamente. Pero también era evidente que había destruido su propia vida. Ya no quedaba nada de la mujer fuerte y segura que yo había amado. Lo único que tenía frente a mí era el resultado de sus decisiones. Me pidió ayuda. Y aunque durante un segundo pensé en el pasado, entendí algo fundamental: yo no era responsable de rescatarla. Ella eligió su camino. Y ahora le tocaba enfrentarlo sola. Esa noche reflexioné mucho. Hubo un tiempo en que creí que mi vida se había acabado el día de mi boda. Pensé que ese abandono era el peor final posible. Pero ahora lo veo distinto. Si Valeria no me hubiera dejado, jamás habría conocido a Camila. Nunca habría experimentado una relación basada en el respeto real, en la lealtad, en la transparencia. El dolor que viví, por cruel que fuera, me condujo exactamente al lugar donde debía estar. No escribo esto por venganza ni para exponer a nadie. Lo hago porque entendí algo importante: a veces la vida nos golpea con una fuerza brutal, pero ese mismo golpe puede abrir una puerta que no sabíamos que necesitábamos cruzar. Yo creí que el día de mi boda fue el final de mi historia. Y ahora sé que, en realidad, fue el comienzo de otra mucho mejor. Hoy sigo teniendo cicatrices. Eso no se borra. Pero también tengo paz. Y eso, después de todo, vale más que cualquier promesa rota.